Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos donde la línea entre lo bueno y lo malo parece haberse borrado. Lo que antes, hermanos, se consideraba sagrado, hoy se cuestiona. Lo que antes, hermanos, llamábamos pecado, la sociedad de hoy lo celebra. En medio de esta confusión ética, moral, surge una pregunta esencial. ¿Qué significa ser diferente a un mundo que nos empuja a encajar y a vivir como el mundo? La respuesta, hermano, no está en reglas religiosas, ni tampoco en vivir apariencias externas. La respuesta, mis amados, está en realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente? Muchos piensan que la santidad es para unos pocos, los espirituales, o que es algo inalcanzable. Muchos también han enseñado una santidad que es una lista larga de cosas que hay que hacer para agradar a Dios. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. La santidad, mis amados, no es la causa, es el resultado. Es el fruto de algo mucho más profundo. La santidad es el fruto de haber nacido de Dios. Quisiera que veamos esto el día de hoy en nuestro texto clave, y voy a invitarte a que te pongas de pie, tomando tu Biblia en Gálatas capítulo 5, y leamos todos el versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo todos fuerte, hermanos. Si hay alguien a tu lado que no tiene la Biblia, dile que aquí en la pantalla está también ya la escritura, y lo vamos a leer de manera pausada, y lo vamos a hacer por 2 veces. Dice la palabra de Dios así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Quiero oírlos un poco más fuerte todos, somos muchos. 1, 2, 3. Puedes tomar tu asiento. Esta mañana voy a compartir este texto y voy a presentar un sermón para aquellos que les gusta un poquito ver esto homiléticamente de manera textual. Voy a partir el texto en 3 frases importantes. Y me encanta porque los puntos los da el mismo texto en su estructura gramatical. Por lo tanto, quiero comenzar con la primera frase, que es medular. El primer punto que quiero que veamos es lo que enfatiza Pablo: Cristo nos hizo libres. Primer punto del sermón. Pablo nos dice que tenemos una profunda libertad en Cristo. Déjenme decirles, hermanos, que la mayoría de los comentaristas dicen que el resumen de todo Gálatas es el versículo 1 del capítulo 5. Así que, hermanos, si te preguntan cuál es el resumen de toda la carta de Gálatas, llévalo aquí. Llévalo a Gálatas 5:1. Es el resumen de toda la carta, pero además funciona como un tipo bisagra, porque el apóstol Pablo en este versículo, capítulo 5, de los capítulos 4 hacia atrás, él ha presentado la verdad doctrinal, y ahora él se está encaminando hacia la parte práctica. Digamos que en esta parte lo que voy a presentar es el resumen de la primera parte, y nos anticipa de que va a venir más adelante hablando el apóstol Pablo. Y es una estructura que le encanta a Pablo. Todas sus cartas tienen esa misma estructura. Ahora, Pablo reenfatiza y nuevamente dice el principio fundamental de los capítulos 1 al 4. Pablo dice: todo lo que he venido hablando es esto: Cristo nos hizo libres. La frase inicial en griego, hermanos, el apóstol Pablo usa una frase fuerte y enfática: Cristo nos hizo libres. Hermanos, leer la Biblia no es tan fácil.
He tratado de este púlpito tratar de enseñarles a ustedes que leer la Biblia requiere seguir ciertos pasos. Si le ponemos un nombre, le llamamos hermenéutica. Por eso en el segundo año de la Escuela de Formación Cristiana enseñamos a los discípulos a leer de manera correcta la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque cada palabra es inspirada, cada frase contiene una enseñanza. Hermanos, muchos leen la Biblia, pero pocos la estudian. Por lo tanto, quiero decirte que esta frase, Cristo nos hizo libres. En griego, hermanos, existe un tiempo diferente al nuestro que se llama el verbo en tiempo aoristo. Ahora, ese verbo es maravilloso en griego porque esta palabra, Cristo nos hizo libres, pudiéramos decir de manera rápida, está en pasado. Sin embargo, en el griego, este verbo está en el verbo aoristo. ¿Y qué es el verbo aoristo? Cuando los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, usan un verbo en aoristo, están señalando una verdad que fue una vez y para siempre. Déjame que sopeses esto. Cristo nos hizo, es un solo verbo. Y lo que está diciendo, hermanos, en su forma definitiva, es que es una obra que aunque fue en el pasado, ha sido una vez y para siempre. O sea, Cristo te ha libertado, te ha salvado de una manera categórica y puntual. Pablo ha enseñado esto, mis amados, durante toda la carta. Ya nadie puede hacer nada para ganar su salvación, porque de lo contrario está yendo de en contra de la verdad bíblica de que la obra de Cristo en la cruz, que es en el pasado, es una obra que en el griego es tetelestai. ¿Y sabes qué significa tetelestai? Consumado es. Ahora, esto ya lo he enseñado durante todo el mes pasado. Nadie puede ganar su salvación. El que hace buenas obras y se comporta de manera correcta para intentar ganar su salvación no entiende esto. Cristo nos hizo libres una vez y para siempre. Ahora, hagamos una segunda pregunta al texto. ¿Libres de qué? Ya dijimos que Cristo nos libertó una vez y para siempre. Ya no necesitas ninguna otra cosa. Pero la pregunta, hermanos, es ¿libres de qué? Bueno, la misma carta nos responde. En este contexto, hermanos, la liberación que Cristo hizo nos liberó de la ley como medio de salvación. ¿Escucharon esto? La libertad de la liberación de la ley y la condenación que ella establece para el transgresor. Esto lo expuso el hermano César. La ley dice que el que no cumpla se va a volver en un maldito. Maldito aquel que no cumpla la ley. Y Cristo llevó a cabo esa maldición. Entonces, en este contexto, hermanos, Cristo nos está liberando del poder de la ley como medio de salvación. ¡Qué gozo, hermanos! Yo ya no necesito obedecer a la ley para poder justificarme delante de Dios, porque Cristo me ha liberado de ese medio de salvación. Ahora, esta libertad no solamente provee algo objetivo, sino que esta libertad también trae bendiciones que te las quiero enlistar. Cristo nos ha hecho libres de la liberación de la ira de Dios, de la tiranía de Satanás. Escucha, esto lo prediqué mucho también. Cuando Cristo me liberta de la ley, me está liberando de la culpa y del poder del pecado. Ya no más. Cristo me ha hecho libre de eso. Pero también esto me encanta y no tengo el tiempo para explicarlo a profundidad. Cristo también nos ha libertado de las consecuencias del pecado. Déjame darte una explicación rápida. Cuando un cristiano peca, ese pecado ya no lo lleva a condenación. ¿Te das cuenta de esto? Aunque es una transgresión a la ley, por estar en Cristo, ese pecado puede ser perdonado en Jesucristo. Así que esta mañana tú y yo hemos pecado, pero ese pecado, la paga de ese pecado ya no nos va a llevar al infierno, porque Cristo nos ha redimido de ello. Gloria al Señor por eso. Cristo nos ha hecho libres. Ahora,
avancemos a la siguiente frase. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, literalmente, cuando hacemos una traducción más cercana al original, podría quedar de la siguiente manera: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Tanto el sustantivo como el verbo utilizan la palabra libertad. Cristo nos hizo libres, es la acción, es el verbo. Pero también dice que nos ha llamado a vivir en libertad. El sustantivo nos dice el para qué. Somos libres, pero ¿para qué? Para vivir en libertad. Yo le pregunto nuevamente al texto, hermanos, leer la Biblia requiere disciplina. Por eso muchos, si quieren leer la Biblia antes de dormirse, van a terminar dormidos. Porque la Biblia exige responsabilidad. Dicen los hermeneutas, es pelearnos con el texto. Y allá ven ustedes toda la semana, hermanos, por eso oren por mí, porque toda la semana me aviento unos tiros, pero con el texto sagrado. Estoy peleando con el texto, estoy haciéndole preguntas, me responde la escritura. Y la segunda pregunta que le hice al texto, o que le hacemos, es: ¿qué significa para vivir en libertad? Bueno, en primera instancia, nuevamente, he enseñado todos los viernes: un texto fuera de contexto es un pretexto. Hemos de ser responsables al leer la Biblia. Reitero, ven a Escuela de Formación Cristiana, donde te vamos a enseñar a leer la Biblia y sacarle provecho. Ahora, en el contexto, respondemos a la pregunta: firmes en la libertad, y lo que respondemos de manera inmediata es: somos libres del temor. El cristiano ya no vive en temor bajo la ley, sino que ahora ya no obedece por miedo. Yo no quiero que mis hijas o mis hijos me obedezcan porque hay un cinturón colgado allí que dice la vara de la corrección. Yo no quiero que mis hijas aprendan, bueno, estoy acostumbrado a hijas, ¿verdad? Yo no quiero que mis hijos, debo cambiar, me obedezcan solamente porque los voy a castigar. Yo quiero que ellos obedezcan como una expresión natural de ser hijos buenos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Muchos cristianos están en esclavitud, lo vimos recién, porque están obedeciendo por miedo. Hay muchos cristianos que leen su Biblia. Tal vez me esté dirigiendo esta mañana a personas que vinieron al culto, porque si no vienen, Dios los va a castigar. Yo crecí en una cultura donde decían: no digas palabras malas porque Diosito te va a cortar la lengua. Nunca había Dios traer cuchillitos y cortar lenguas, ¿no? Qué diferente es decirle: no hables así porque eres un hijo de Dios. Hermanos, los cristianos son libres del miedo, son libres de la tiranía de la ley. Hermanos, ahora vemos la ley. Los jóvenes, hermanos, perdónenme jóvenes, pero ustedes nos reflejan a muchos porque no nos gustan las reglas. Hay jovencitos que nada más quieren ya llegar a 18 años y salirse de su casa. Bueno, un día Abby, pregúntenle a mi esposa al terminar el sermón, un día Abby dijo: pues si de eso se trata, me voy de la casa. Chamaquita Abby, 3 añitos, y le dice mi esposa: pues vete. Ah, bueno, y ya iba. O sea, de repente ya iba y ya estaba, no, ni podía abrir la pequeña criatura, la Bendy, el portón, pero ya se iba. Porque vemos a la ley como algo malo. Nuestros hijos nos ven y ya nos ven como chicote, ¿no? No sé cómo le digan aquí ustedes al cinturón. Hermanos, los cristianos no nos portamos bien por miedo al infierno. Los cristianos no vemos los mandamientos como gravosos, los vemos como un medio para agradar el corazón del Padre. Qué diferente, ¿no? Ahora, pero lo que no significa, me encanta esto porque los teólogos utilizan algo que se llama la via negationis en latín.
Vamos a responder una pregunta desde la forma negativa, lo que no es. ¿Han hecho ustedes eso? ¿Qué no significa vivir en libertad? En segundo lugar, porque yo veía muchos hermanos frustrados cuando yo predicaba: hermanos, somos libres en la gracia. Y el legalista está preocupado ahí: entonces puedo hacer todo lo que quiera, ¿qué va a hacer de esta iglesia? Pero hermanos, Pablo nos va a responder a esa pregunta. Pablo nos va a decir que el que ha sido libre de la ley no significa vivir en libertinaje. No significa hacer lo que yo quiero. Hay dos cartas hermanas, y lo he estado exponiendo, y espero que hasta ahora lo hayas notado, que Gálatas se parece muchísimo a Romanos. De hecho, las dos cartas guardan la misma estructura. Primero avanzan a la parte doctrinal, a la parte teórica al principio, y luego avanzan a la parte práctica. Hermano, Pablo me ayuda a responder esta pregunta. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 1, y hermanas, por favor, lean con toda su fuerza. Romanos capítulo 6, versículo 1. Una, dos, tres. Dice Pablo a los romanos: la ley no justifica. Pero él mismo se pregunta entonces: ¿qué pues diremos? Vamos a ponerlo en términos de la NBI. Entonces, podemos decir: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la frase favorita de Pablo, hermanos, de los viernes? En ninguna manera. Hermanos, Pablo dice que, vean lo que dice el versículo 2, de ninguna manera. Lea, varones, 1, 2, 3. Permanecer firmes en la libertad no significa que fuimos llamados para el libertinaje. El hecho de saber que hemos sido declarados salvos, justos, una vez y para siempre, que ya no necesitamos hacer absolutamente nada para ganarnos el corazón de Dios. Es decir, en el cristianismo no se necesita ser barberos. Ya Cristo ha hecho absolutamente todo, pero eso no nos debe llevar a vivir en libertinaje. Pablo lo dice en Gálatas. Volvamos a Gálatas capítulo 5, y aunque lo vamos a ver, veamos el versículo 13, Gálatas 5:13. Véalo con su vista. Pablo dice: no usen la libertad como pretexto para su carne. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, el hecho de que soy libre de la ley no me da un aval para hacer lo que yo quiera. Sin embargo, hermanos, estad firmes en la libertad significa que Cristo nos apartó para ser santos. Hermanos, entonces, ¿estamos libres de la ley para siempre? No. Estamos, lo voy a decir claro y contundente, estamos libres de la ley como medio de salvación, pero ahora la ley es el medio por el cual nosotros marcamos nuestra identidad. Fuimos llamados a vivir en obediencia a la ley, pero de una manera distinta. Sigamos en Romanos capítulo 5 y ahora veamos el versículo 22 y vean lo que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22, me encantaría que lo subrayes en tu Biblia. Lo voy a leer nuevamente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. No fueron libres para vivir ahora de manera distinta, sino que ahora cambiaron de dueño. La ley era su amo, pero ahora cambiaron de dueño. ¿Son siervos de quién? Son siervos de aquel que los liberó.
Nada más que la marca de este servicio es por amor. Y hermanos, el fruto de nuestra salvación por gracia es la santificación. Y como fin, la vida eterna. En teología sistemática le llamamos a esto los 3 grados de la santificación. Número 1, dice: habéis sido libertados del pecado. En el momento en que Cristo me libera del pecado, me aparta y me hace santo. Pero luego viene la santificación progresiva en la cual voy creciendo. Y he de decir algo, hermanos: en esta vida no seremos santos por completo. La santificación se consumará en la vida eterna, a lo cual Pablo le llama la glorificación. Hermanos, somos siervos por amor. El fruto de la gracia es la santidad. Ya quiere tomar una pausa, porque estamos caminando en terrenos maravillosos pero olvidados. Voy a leerlo, hermanos. El fruto de la salvación por gracia es una vida en santidad. El creyente que ha sido salvado y ya ha entendido la gracia, comienza a vivir en novedad de vida. Romanos 6:15 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para la santificación presenten sus miembros para servir a lo que es recto. Hermanos, antes vivíamos y servíamos al pecado con todo lo que hacíamos. ¿Y qué utilizábamos para servir al pecado? Nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras manos eran miembros que eran presentados para vivir en el pecado. Pero dice Pablo, ahora esos mismos miembros preséntenlos para vivir en santidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo en los capítulos 1 al 4 nos ha dicho qué implica creer en el evangelio verdadero. Pero en los capítulos 5 al 6 nos va a decir, escúchenlo bien, hermanos, cómo luce la vida de alguien que cree esa verdad. Voy a repetirlo. Los capítulos 1 al 4, Pablo nos dice cómo es creer en el evangelio por gracia. Pero en los capítulos 4 y 5, Pablo nos dice cómo vive alguien que cree esa verdad. Lo que Pablo está diciendo es: alguien que dice creer en el evangelio por gracia para después vivir como quiera, en realidad está deshonrando el evangelio. Alguien que cree en el evangelio verdadero para después deshonrarlo con su vida es algo que el cielo no puede aceptar. El creyente, esta mañana me levanté a escuchar palabra para alimentar mi corazón y hubo una frase que me impactó. El creyente es en persona lo que el evangelio es en texto. El creyente es en persona lo que el evangelio es en texto o en palabra. Si alguien vive de manera diferente al evangelio que dice creer, me temo que él no ha nacido de nuevo. Alguien que ha abrazado el evangelio
El evangelio de la gracia transforma. No puede vivir de la misma manera. Es imposible. Porque el evangelio genérico es un evangelio que lo abrazas, lo profetizas con tu boca, pero no impacta en tu vida. Hermano, si tú crees en el evangelio de la gracia, pero sigues teniendo el mismo carácter, las mismas palabras, la misma inmadurez, estás deshonrando el evangelio. Si alguien no está adornando la doctrina del evangelio, esta mañana yo quiero decir humildemente: ven a los pies de Jesucristo. Tal vez tengas tu nombre en una lista de membresía, tal vez te acuerdes de la fecha en la que pasaste al frente, pero tu vida es un desorden. Sigues viviendo en el pecado, sigues revolviéndote en el pecado y en los malos hábitos. Tú no has nacido de nuevo. Porque el evangelio de la gracia, dice Pablo en los capítulos 4 al 5, luce, brilla en el carácter de esa persona que ha confesado en su boca. Déjame ir a un texto. Tito capítulo 2 versículo 4. Y aunque habla enfáticamente a las mujeres, no es exclusivo para las mujeres. Tito capítulo 2 versículo 4, por favor. 1, 2, 3. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5. Que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Lea fuerte. Yo puedo decir creer en el evangelio de la gracia, pero si en mi casa soy un desorden, si soy una mujer que no le enseña a las mujeres jóvenes a ser ejemplo, a ser casta, buena, sujeta a su marido, soy una persona incoherente. En realidad, hermano, van a decir: dice que es cristiana, pero mira cómo vive y qué modela. Modela todo lo contrario. Y saben, hermanos, en ese momento la palabra de Dios es blasfemada. En pocas palabras, hermanos, el tema de este mes se llama: el fruto de la gracia es una vida en santidad. Jesús, mis amados hermanos, no regresará por una iglesia contaminada y mundana, sino que Cristo regresará por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El fruto más evidente de una salvación por gracia es la santidad. Dice el teólogo John Bevere: el fruto de la gracia se vislumbra en una persona santa. Pero hermanos, la santidad, dice él, es un tema que en muchas iglesias no se habla. Hermanos, somos llamados a vivir en contracorriente. Somos llamados a ser santos. Tengamos temor y temblor, porque cada uno de los que aquí estamos somos llamados allá afuera, somos cartas leídas. En esta hora podemos cantar, podemos tener una buena doctrina, tener una buena ortodoxia, pero si allá afuera seguimos siendo los mismos, somos la peor incoherencia de la sociedad. Decir, hermanos, cómo nos encanta decir que somos cristianos, pero cómo odiamos imitar a Cristo. Nos llenamos la boca diciendo que somos hijos de Dios, pero allá afuera vivimos como hijos de diablo, de Satanás. ¿Marcarás la diferencia allá afuera? Eso es santidad. Lucas Ley dice: la palabra santo, me encanta ponerla en una palabra diferente. ¿Cómo te fue esta mañana al levantarte? ¿Cómo te fue esta mañana en el tráfico? ¿Cómo te fue esta semana en el trabajo? Podré ir a preguntarme y decir:
Él va a la iglesia, lo vemos todo el tiempo. Porque él es coherente, dice ser cristiano, pero además su forma de hablar lo delata. Su forma de responder a las situaciones lo delata. Hermanos, aún el mundo sabe. Aún el mundo sabe que si eres cristiano debe haber coherencia. Debes adornar la doctrina del evangelio con tu vida. Mis amados hermanos que estamos aquí sentados, somos llamados a una vida de santidad. Y más líderes, más ministros que pasan acá al frente, somos llamados a vivir una vida en rectitud, una vida que gobierne el evangelio, pero que lo vivamos. Ahora, yo dije al principio, la santidad no es moralismo, la santidad tampoco es reglas. Déjame cerrar con la santidad bíblica. Vayamos al texto nuevamente, por favor, Gálatas capítulo 5, y dije que íbamos a despedazar el texto en un buen sentido. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ponte de pie, vamos a leerlo tantito de pie. Ya empiezan a orar fuertemente por el clima, ¿no? Ok, vamos a leer nada más hasta la primera frase. 1, 2, 3. Hasta ahí, puedes sentarte. El tercer punto, hermanos, radica en una palabra. Escuchen, estad pues. Encontramos una tercera enseñanza en este versículo. Pablo dice, estad firmes en esta libertad, pero primero él agrega, estad pues. Leer la Biblia cuesta. Y cada palabra y cada coma es inspirada. En la estructura gramatical me encanta porque ahora quiero que nos detengamos en la palabra pues. Y no precisamente porque sea chapaneco, ¿no? No crean que Pablo era chapaneco, está pues. Estad pues. No debemos perder de vista, hermanos, primero, dice estén firmes. Ahora, dice Pablo, vean el balance de Pablo en el texto. Estén firmes porque si no están firmes van a caer en dos extremos. Me encanta porque Tim Keller dice, los cristianos somos equilibristas. Porque hay una línea delgada. Si no me mantengo centrado en el evangelio, voy a caer en el moralismo o voy a caer en el libertinaje. Hay dos extremos, legalismo y liberalismo. Yo como teólogo digo, ambos son igual de venenosos y peligrosos. Por lo tanto, hermanos, Pablo dice, si no están centrados en el evangelio, sin darse cuenta van a caer en la esclavitud. ¿Ya lo vieron? Dice, porque si no, otra vez van a estar sujetos al yugo de la esclavitud. No debemos perder de vista que Pablo le está hablando a creyentes que viven en la gracia, que sirven por amor con gozo, pero si no se cuidan, van a caer en el legalismo. Pero cuando los gálatas que estaban en el centro servían con amor, servían con gozo, se desviaron por un momento, cayeron en la enseñanza de los judaizantes, comenzaron a guardar la ley, los rituales, pero lo hacían con la motivación equivocada. Lo hacían para ser justificados y ser aceptos delante de Dios. Y Pablo dice, eso, querer hacer las cosas. Y yo mismo me predico todos los días eso. Yo le he dicho a algunos hermanos, un día alguien me dijo, hermano, ¿por qué ya no llega al culto en la tarde? Le dije, pastor, porque es pastor. Usted va al culto, a los estudios y todo lo demás porque ese es su trabajo. Y yo dije, wow, yo soy tentado a hacer esas cosas, pero si hago esas cosas porque es mi deber, yo caigo en esclavitud. ¿Te das cuenta?
Y hay muchos pastores en ese sentido. Hay muchos cristianos que están cayendo en la esclavitud. Yo le dije a ese hermano, yo oro y también quiero orar eso por mis hijas, porque los hijos de pastores, ¿no? Alguien dijo, el hijo de pastor y la esposa al frente. No sé por qué, si está al frente de mi esposa ya. Y uno dice, ¿solo los hijos del pastor o también todos los hijos de los cristianos? Eso está ahí en Macabeos 20:15, ¿no? Porque a veces, hermanos, sin darnos cuenta caemos en moralismo. Invitamos a la gente a hacer muchas cosas, pero dice Pablo, no, háganlo desde la libertad. Podemos caer frecuentemente en una santidad legalista, en una santidad moralista. Los creyentes debemos cuidarnos mucho. Pablo dice, estén firmes en la libertad. Esto implica permanecer firmes en la centralidad del evangelio. Yo quiero que mis hijos, aunque son hijos de pastor, no vengan a la iglesia porque son hijos de pastor. Yo quiero que se enamoren del evangelio, que no vengan a la iglesia por deber, con una losa de ser hijos de pastor. Yo quiero que mis hijos disfruten el evangelio de la libertad, el evangelio de la gracia. Hermano, el evangelio nos preserva de caer en el legalismo y en el libertinaje. Pero también hay iglesias que hacen lo que quieren. El hecho de que te acabo de explicar esto y pongo en mi persona, yo no voy a permitir tampoco que mis hijas hagan lo que quieran, porque es por gracia. Hay momentos en que las tengo que levantar, parar y decir, bueno, es gracia, pero también no puedes hacer lo que quieras. Vivir una vida, hermanos, hay iglesias donde ya no importa la santidad. Hay muchos cristianos que no han equilibrado su vida y han caído en el libertinaje y andan haciendo un montón de cosas. ¿Qué tanto es una? ¿Qué tanto es tantito? Nada más entré y miré y luego lo cerré, OnlyFans. ¿Qué estás viendo? Reitero, más los que pasan aquí al frente. ¿Estás viviendo una vida en libertinaje? Es que es por gracia, pastor. Es por gracia, paz. Hermanos, el fruto de la gracia es la santidad. La Biblia es clara. Sin santidad nadie verá al Señor. En aquel día habrá gente que diga, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Lo voy a predicar esta tarde, pero Jesús dirá, no te conozco. Apártate de mí, maldito, lanzado al fuego eterno. Vivimos en medio de una generación de cristianos que han malinterpretado la gracia y la usan como un medio para vivir como a ellos les da la gana. La iglesia de hoy es una iglesia que ha abaratado la gracia. Vivimos rodeados de tantas iglesias exitosas, llenas en sus estacionamientos. Iglesias que han transformado el evangelio en liberalismo. Yo oro que esta iglesia no sea legalista, pero tampoco que sea liberal. Una iglesia donde ya no haya temor del Señor. Una iglesia que no exija rectitud. Una iglesia que no, dice el pastor Juan Sánchez, los 7 pecados de la iglesia contemporánea. Y aunque no me gusta en todo Paul Washer, hay muchas cosas, porque dijo Pablo, examinadlo todo y retén lo bueno. Hermanos, heredemos a nuestros hijos una cultura de santidad, una cultura donde hay temor del Señor. Esta tarde lo voy a enseñar. Claro, la santidad no es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Pero por otro lado nos encontramos una generación que nada más pareciera que vienen a ver cómo vienen vestidas las personas. Una generación legalista pone regla tras reglas, se esfuerzan por vivir bien, pero con el motivo equivocado. Eso tiene que ver con el moralismo.
al estilo de los fariseos. No es que lo que los fariseos pedían estuviera mal, pero la motivación con que lo hacían estaba mal. Jesús en Mateo 23, versículos 23 al 25 dice, apunta al corazón. Jesús enfatiza esto en el versículo 25. Lava primero lo de adentro del vaso, no primero lo externo. Cuidémonos de los dos extremos. Ahora, yo dije que ya iba a acabar. ¿Cómo evito el libertinaje y cómo evito el legalismo? Ahora, muchos de nosotros hemos caído ahí. No vayan a decir que no, porque a lo mejor alguien podrá decir, ¿cómo no vino esa hermana? Otro por ahí decir, ¿cómo no vino ese joven? Hermano, si no nos centramos en el evangelio, tú y yo caemos a cada rato de uno en otro lado. ¿Cómo vamos a evitar esto? Estad pues firmes. Vuelvo al pues. Decía mi papá, yo ya no digo pues. Espero que esta expresión te ayude a recordar esta enseñanza. El pues, hermanos, pareciera ser irrelevante, pero no es así. El pues se entiende como entonces, por esto, de modo que, por consiguiente. El pues me encanta, porque el pues es el puente entre un indicativo y un imperativo. Hermanos, esto me ha librado a mí cuando lo descubrí. Espero comunicarlo. A lo mejor alguien dirá, ay pastor, solo usted se emociona. Pero el pues es vital en este texto. Ahora, ¿qué es un indicativo? Un indicativo, hermano, es cuando nos enseñan por qué tenemos que hacer las cosas, el por qué y el cómo. Muchos papás son bien imperativos, pero poco indicativos. Nada más aparecen para corregir errores, pero no para enseñar. Hermanos, qué bueno que nuestro Padre no es así. Entonces el pues, el por lo tanto, el de modo que, el consiguiente nos lleva al contexto. Qué bonito. ¿Vamos al contexto, les parece? ¿Vamos al contexto, les parece? ¿Y cuál es el contexto inmediato? Gálatas capítulo 4, último versículo. ¿Lo pueden poner en la pantalla, por favor? 1, 2, 3. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Unámoslo. 5:1. Gracias, hermana Meche. 1, 2, 3. Pausa. Es un principio gramatical importante. En la Biblia, antes, escúchenlo, en la Biblia, antes de que Dios te mande a hacer algo, primero Él lo va a modelar. Wow. Dios no te va a pedir algo que Él no haya hecho antes. Por eso, papás, para llamar a nuestros hijos, lo primero es modelar nuestro carácter. Hijo, ora, pero Él nunca te ve orar. Hijo, hay que ir a la iglesia, hay que levantarse temprano y tú acostado el domingo, ¿no? Pero no sea el lunes en la mañana porque medio vas para el trabajo. A tu jefe le tienes más miedo que a Dios. Hermanos, me da tristeza ver cómo ustedes levantan a sus hijos, y lo tengo que decir. Los levantan bien temprano y hasta bañados y toda la cosa, y ya en el coche, apúrate, hay que ir a la escuela. Hoy hay escuela, al templo. Van llegando los chamaquitos a las 11:30. Pero cuando tú volteas a ver a su papá, 11:45 llegan. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? Me importa más tu educación secular que tu educación en el Señor. ¿Ya viste qué bonita es la gramática? Dios primero nos da un indicativo y después un imperativo. Un imperativo es cuando Dios nos está pidiendo algo, y un indicativo es la explicación de por qué debemos hacer aquello. Ahora, dice Pablo, vivan en libertad, vivan en santidad. Esa es una orden, pero yo ya te digo que primero eres hijo. Primero te dice eres hijo, por lo tanto vive en libertad. Hermanos, esto nos obliga a decir, solo los hijos de Dios
reflejan su carácter. Somos hijos de Dios, no somos hijos de la esclava. Qué maravilloso, ya lo prediqué. Estén firmes en la libertad, en santidad, porque son hijos de Dios. Hermanos, esa es nuestra identidad. Somos hijos y por lo tanto tenemos un Padre santo. Escucha el pasaje que leímos: sed santos porque yo soy santo. Hay papás que como medio se quieren excusar cuando llegan a dirección en la escuela, ¿no? Ay, ¿a poco ese no ha de ser mi hijo? ¿Seguro, maestra, que eso hizo? Es que ese no es mi hijo. Es incoherente, ¿no? Es incoherente cuando tú le enseñaste a algo y reflejan otro. Hermanos, dice el principio del Levítico: sed santo porque yo soy santo. Hermanos, lo que debemos entender es que Dios rara vez te va a pedir algo que Él no haya modelado. ¿Se puede ser santo? Sí. ¿Quién fue el primer santo en integridad? Jesucristo. Y Jesucristo modeló en la tierra a su Padre. Felipe, ¿cómo pides querer ver a Dios? ¿Me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Hermanos, Cristo, escucha esto: Cristo era el carácter de Dios en la tierra en carne. ¿Y qué crees? Nosotros nos llamamos Cris. ¿Cómo nos llamamos? Somos hijos de Dios. Hermanos, yo quiero cerrar de sí. Como saben, mi esposa y yo hemos sido bendecidos con 4 hijos. Pero hay algo que le da mucha risa en la semana a mi esposa: ver cómo mis hijas, especialmente una de ellas, me imita cada vez más. Ya tiene mis chistes, ya tiene incluso la forma en cómo me burlo. Pero es impresionante porque voltea y dice, mi esposa, y se ríe y dice: ¿ves cómo ya están hablando como tú? Ahora, yo no creo que mis hijas no las he escuchado que se levanten diciendo: nos vamos a levantar esta mañana queriendo imitar a mi papá. No. ¿Sabes? Mis hijas, también una de ellas imita a mi esposa. Mis hijas no se levantan todos los días y dicen: quiero ser como mi mamá. No, hermanos, sencillamente mis hijas, al ser parte de nuestro hogar, como amadas integrantes de la familia, por la relación, la cercanía, empiezan a actuar, a hablar y hasta desear cosas como yo y gozar cosas que yo y otras no. Es decir, no lo hacen por obligación, es un reflejo natural. Son mis hijas y hijos. Dios no nos pide obediencia a su voz sin antes declararnos quiénes somos en Él. Somos hijos de Dios. No vivamos como hijos de las tinieblas. Si perdemos de vista nuestra identidad en Cristo, nuestra obediencia puede ser pura pero externa, y nuestras caídas serán fuertes y profundas, porque tenemos la confianza, identidad en nosotros mismos, no en quienes somos. Por otro lado, si olvidas que eres un hijo de Dios y vives a tu antojo, tu vida no reflejará de quién eres hijo. No te olvides de quién eres hijo. Eres hijo de Dios. Vayan esta semana, hermanos. Decía un puritano: vayan y prediquen el evangelio. Si es necesario, hablen, pero vivan como hijos de luz.